Bueno, y en otro orden de ideas, ya en su primer acto protocolario, ya como presidenta constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues alzó la voz en favor de las víctimas que pues sufrieron en aquel pasado 2 de octubre de 1968. En este evento protocolario se le hizo este reconocimiento a las víctimas que pues padecieron aquellos hechos atroces de la noche de Tlatelolco, o también mejor conocida como la matanza de Tlatelolco. En el primer acto después de su investidura, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió este miércoles un decreto de disculpa del Estado para las víctimas de la represión estudiantil de 1968, un episodio que marcó sin duda la historia del país. Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que lo que pedía era en ese momento libertad, democracia, también libertad de los presos políticos, fue una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país en la segunda mitad del siglo XX, así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al iniciar este miércoles su primera conferencia matutina. Las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad engrandecen a los pueblos, reconoce crímenes como este y al mismo tiempo pone un alto, dijo, nunca más. En él se señala que la represión ordenada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz fue una grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. También agregó, en nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de aquel año en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad. ¿Para qué les sigo platicando? Vamos a ver lo que dijo la doctora. Para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado, era profesora, fue expulsada. Y nosotros, pues como hijos, yo tenía 6 años solamente, pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía 7 años a Pablo y a otros presos a Lecumberri. Entonces algo con lo que crecimos muy doloroso, pero al mismo tiempo el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático. El triunfo de ese movimiento para mí pues fue el triunfo en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recupera libertades, democracia y justicia para el pueblo de México. Siempre. Bueno, pues ahí estuvieron las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum en esta su primera mañanera ahí en Palacio Nacional, que habló específicamente del movimiento estudiantil de aquel entonces, del 2 de octubre del 68, ofrece disculpas a las víctimas y bueno, pues fue un momento muy doloroso en aquel momento, valga la redundancia, en aquel momento. Bueno.